Buenos días. Damos comienzo a la sesión extraordinaria del Pleno de 11 de febrero de 2026. Queda disculpado el concejal del Grupo Municipal Popular, Daniel Rubio Maza, que no puede asistir por motivos laborales. En primer lugar, la aprobación del acta. El primer punto es la aprobación del acta de la sesión anterior, es decir, del Pleno de 28 de enero de 2026. Si hay alguna matización o corrección del acta, pues queda aprobado. En segundo lugar, la declaración de créditos fallidos o incobrables, que es el expediente 1 de 2026. Le doy la palabra al concejal de Hacienda. Sí, buenos días. Como todos los grupos disponemos de los expedientes, de los 3 expedientes que tenemos hoy a este pleno extraordinario y de toda la documentación necesaria, disponemos de ello desde el martes 3 de febrero. Voy a pasar al acuerdo directamente. El acuerdo de este punto de orden del día dice, primero, aprobar la anulación de derechos reconocidos de presupuestos cerrados y vigente conforme a la documentación justificativa que obra en el expediente por un importe total de 137.477,23 euros desde el 2008. O sea, en estos 18 años hay un resumen en el expediente que se lo indica. Segundo, determinar que en ningún caso la anterior declaración no impedirá el ejercicio de las acciones que puedan ejercitarse con arreglo a las leyes, en tanto no se haya producido la prescripción de derecho para exigir el pago. Tercero, ordenar que el procedimiento de recaudación se reanude siempre dentro del plazo de prescripción desde el momento en que llegue a tenerse conocimiento de la solvencia de alguno de los obligados al pago. Cuarto, ordenar se proceda a cursar y materializar la baja de dichos créditos en las cuentas por el importe ya mencionado, 137.477,23 euros, a comunicar la presente declaración de deudores fallidos y crédito incobrable a intervención para su conocimiento y efectos. Y quinto y último, practicar los asientos contables necesarios para hacer efectiva la anulación de derechos por ser incobrables o anulados. Nada más. Muchas gracias. Comenzamos el turno de intervenciones por la portavoz no adscrita de Vox. Buenos días. Como es sincro, no tiene nada que poder expresar. No tengo ninguna. Gracias. Por el portavoz del Grupo Mixto. Bueno, pues lo mismo. No, dicho está, si no se puede cobrar, pues habrá que aguantarse. Sí, siempre y cuando pues se siga con los trámites necesarios para poder cobrarlo en caso de que cambien las circunstancias. Gracias. Por la portavoz del Grupo Popular. Sí, buenos días. Quedó claro en la comisión que se han hecho todas las gestiones necesarias y pertinentes para cobrarlo. No ha sido posible. La empresa de recaudación ha hecho todo lo que tenía que hacer y, bueno, pues no queda nada más que, como se ha dicho, pues aplicar las gestiones futuras si es que hubiera posibilidad de cobrarlo. Por lo demás, nada más. Gracias. ¿El portavoz? Pues nada, como bien habéis dicho todos, son créditos que se declaran incobrables, que quedan dentro del periodo de prescripción. Si cambia la situación, se podrán cobrar. Y sí que es cierto que el nivel de porcentaje de recaudación que nos realiza la empresa recaudadora es muy alto, más allá del 90%, con lo cual, pues esperemos que si cambian las circunstancias de estos créditos, pues que podamos cobrarlos también. Sin más, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al tercer punto del orden del día, que es la bonificación del proyecto de licencia de obra. Está mal, sobra proyecto aquí. Bonificación sobre la licencia obra proyecto nueva planta de cogeneración biomasa complejo Solvay Química. El expediente 2102 de 2025. Le doy la palabra nuevamente al concejal de Hacienda. Es que en el decreto, este es el borrador del acta, pero en el decreto de convocatoria es lo que está erróneo. Se corrige. El portavoz de Hacienda.
Este expediente es el 2102 de 2025 y el acuerdo que traemos hoy al Pleno es el siguiente. Primero, declarar que la obra para la construcción de planta de cogeneración de biomasa en el complejo de Solvay Química SL, promovida por la mercantil Ensoesco SL, no cumple las previsiones contenidas en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal número 7, reguladora de la tasa por expedición de licencias urbanísticas, al no poder ser considerada como de especial interés o utilidad municipal por no concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración. Segundo punto, considerar no acreditada la circunstancia que habilita la concesión de la bonificación del 99% de la cuota tributaria de la tasa por expedición de licencias urbanísticas. Y tercero y último, notificar este acuerdo al interesado con indicación de los recursos procedentes. Nada más. Muchas gracias. Turno de intervenciones, la concejala no adscrita de Vox. Bueno, en este caso, en la Comisión de Hacienda nos explicasteis que no cumplía los requisitos. Hay una serie de circunstancias que no alcanzo a entender muy bien, que es que en el periódico ponga una cuantía de lo que cuesta todo esto, luego parece que es otra, y luego, por otro lado, ya se les han concedido 30 millones, sí, de la Comisión Económica Europea, si no mal recuerdo. He estado revisando el plan estratégico de subvenciones de 2019-2029 y, bueno, pues yo veo muchas cosas que, bueno, como no soy abogada ni no alcanzo a entender, pero bueno, esto es lo que hay. Gracias. Gracias. Por parte del Grupo Mixto, su portavoz. Bueno, como ya dijimos en comisión, yo estoy completamente de acuerdo en no cumplir ninguno de los requisitos para considerar esa bonificación, por lo tanto, pues nada que agregar. Gracias. Por el Grupo Municipal, el Popular, su portavoz. Sí, vamos a ver. Declaran ustedes que la obra para la construcción de la planta de cogeneración de biomasa no cumple las previsiones previstas en el artículo 4. No lo voy a repetir todo. Alegan que no va a tener una repercusión relevante en el empleo del municipio, dado que las empresas que lo van a construir ya traen sus trabajadores, y que una vez que se inicie la actividad de la planta, calculan ustedes que de los 50 o 60 puestos de trabajo, un gran número de esos trabajadores van a ser cualificados, con lo que la contratación de los vecinos de Polanco será mínima. Bien, dicho esto, saben ustedes y sabemos todos cómo estaba y cómo está la fábrica Solvay. Saben las condiciones del proceso de descarbonización y saben que Solvay tenía dos opciones. El más que posible cierre de la fábrica y dejar a cientos de familias en la calle, con la consiguiente debacle económica que eso supondría no solo para Polanco, sino también para toda la comarca del Besaya. O bien, invertir en una planta de cogeneración de biomasa y crear quizá pocos puestos de trabajo, pero sí poder mantener la fábrica abierta y con ello, bueno, pues mantener el puesto de trabajo de tantas familias. Fomento del empleo, quizá en su totalidad la expresión no, pero sí el mantenimiento de muchos puestos de trabajo. También hablan de las externalidades negativas que va a ocasionar la planta, como por ejemplo el aumento de tráfico rodado de camiones, que dicen ustedes que van a sufrir los vecinos de Rinconeda y de Requejada. Y es curioso que se preocupen por el posible aumento del tráfico de camiones en dichos barrios, pero luego no les preocupe ni les moleste el que vienen sufriendo los vecinos de Polanco, un tráfico que se iba a solucionar con la construcción del vial Cumbrales y
que después de expropiaciones, años de litigio y dolor para unos vecinos que han perdido parte de sus terrenos y dinero en abogados, en una carretera pues por la que no pasa ni un solo camión. No vamos a juzgar su decisión, pero sí la forma de tomarla. Al final es una decisión única y exclusivamente política. En comisión, recuerda, el concejal, yo le dije que no había leído el expediente. No había leído el expediente en su totalidad. Cuando he visto todo al completo, vamos a ver, la decisión ya venía tomada. Si vienen ustedes sin una decisión y, como habíamos hablado en la anterior comisión, se explican los motivos y ustedes nos piden una opinión para tenerla en cuenta, pues les podemos decir un sí o un no y dar una explicación del por qué sí y el por qué no. Pero cuando vienen con la decisión tomada y nos dicen que nos piden la opinión porque es un asunto muy importante y quieren saber nuestra opinión, yo me pregunto por qué, si ya vienen con la decisión tomada. Primero disparan y luego preguntan, con lo cual les avanzo que nuestro voto va a ser una abstención. Puede gesticular, sí, el tema está claro. Cuando uno tiene la voluntad de pedir opinión a la oposición, pues pregunta primero y luego pues se toma una decisión. Pero si vienen con la decisión tomada, pues lógicamente nos dan a entender que tanto nuestra opinión como la de los vecinos a los que representamos les importa entre poco y nada. Gracias. Muchas gracias. El portavoz. Sí. Hola, buenos días. Otra vez. Contestando a la concejala de Vox, decirle simplemente que lo que venga en prensa nosotros no podemos decir ni decir. A nosotros nos tenemos que hacer caso del proyecto que entra y que se registra aquí, y es a lo que nos atenemos nada más. La prensa puede decir lo que sea. Y a la concejala del PP, lo primero de todo es que me alegro mucho de que haya tenido usted tiempo de leerse un expediente que lleva una lectura calmada de 5 minutos, que desde el día 3, martes, miércoles, jueves y viernes a las 10:30 usted no se digna ni a leer, ni a leerle. No le he leído. Si usted sabe desde el martes que el viernes tiene una comisión importante, lo mínimo que tiene que hacer, porque usted también tiene obligaciones, tendrá derechos y tiene obligaciones, es leérselo, y tiene oportunidad en una comisión sin tiempo ni límite de exponerle si está de acuerdo o no está de acuerdo con el acuerdo que traemos. En todas las comisiones se trae un acuerdo, pero no lo ha leído. Yo creo que me alegro ahora que lo haya leído, pero luego es que usted, yo es que no sé si lo ha leído, y lo ha leído rápido, porque mezcla usted Solvay. Dice usted aquí algo muy grave, ¿eh? No sé si dará cuenta usted lo que está diciendo. El cierre de Solvay. Yo, la primera vez que oigo del cierre de Solvay, estamos hablando de una empresa en los terrenos de Solvay, de una empresa distinta que va a hacer, que se va a instalar. ¿Y qué tiene que ver Solvay? ¿Qué tiene que ver la carretera? Que ya está hecha y amortizada. Yo no la entiendo, de verdad, no la entiendo. Bueno, lo que está muy claro es que aquí hay otros grupos que por lo menos se lo han leído y se han molestado, me alegro y se lo agradezco, y saben lo importante de esta decisión, y yo desde aquí simplemente le agradezco al Grupo Socialista o al Partido Socialista que en esta ocasión, siendo un tema tan importante, hayan tomado esta decisión. Nada más. Gracias. ¿Algún segundo turno? Bueno, pues cierro. Contestando a la portavoz no adscrita de Vox, la inversión total son 140 millones, pero es diferente a la ejecución material de la obra, que son declarados 32 millones. La licencia que se va a dar es provisional, es decir, cuando finalice la obra, el Ayuntamiento tiene la posibilidad, y así lo haremos, de comprobar los trabajos que se han realizado si se corresponde con 32 millones de ejecución material. Porque luego hay otras cuestiones que, por ejemplo, el IVA no se puede pedir. Hay ciertas, el beneficio industrial no se puede pedir, no se puede meter dentro del ICIO.
A nosotros también nos parece desproporcionado de 140 a 32 millones, pero bueno, es lo que declaran y es lo que tenemos que resolver y ya después se comprobará. Agradecer al Grupo Mixto, al Partido Socialista, porque, como decía el portavoz de Hacienda, es una decisión en la que hay que mojarse. Hay que mojarse y hay que velar también por el interés de los vecinos, no solo de una empresa. Una empresa querida y, como bien ha dicho Avelino, la viabilidad de la empresa y el cierre no se ha planteado nunca. Nunca. O sea, no ponga la alarma en los trabajadores, jamás. Se le olvida que ha recibido 30 millones de euros de fondos europeos hace un año. O sea, 32 de ejecución material, 30 millones. Se pide un esfuerzo al Ayuntamiento de Polanco, que al final son sus vecinos, de más de 800.000 euros. Que cedamos en más de 800.000 euros. ¿Cuánto ha dado el Gobierno de Cantabria a este proyecto tan fundamental y cuánto ha apoyado a esta empresa para su viabilidad? Se lo digo yo, 0 euros. O sea, es decir, que al Ayuntamiento de Polanco, a sus vecinos, que son al final quienes van a padecer esto, se les pide un sacrificio de 800.000 euros con un presupuesto que tenemos de 6 millones de euros y el Gobierno de Cantabria, 0 euros, 3.000 y pico millones de presupuesto. Y todavía dice que la viabilidad de la empresa va a depender, o sea, de nosotros, 800.000 euros. ¿Va a correr peligro el proyecto de la biomasa por 800.000 euros que tengan que pagar al Ayuntamiento de Polanco? Vamos. Pero es más, mezcla aquí, como decía Avelino, la carretera de Cumbrales. Mire, las expropiaciones se han pagado, que es que parece que se les roba los terrenos y no se les da nada a cambio. Las expropiaciones se han pagado. Han sido dos vecinos de más de 30 de una urbanización los que fueron a juicio y lo perdieron. Tenemos una carretera de $500.000 de euros que ya no solo para los caminos, que los caminos cada vez hay menos. Muchos, incluida usted, que decía que no valía para nada, la utiliza, pero muchísimos vecinos. Y a usted la veo muchas veces por allí. Entonces, sí, la veo, sí. Entonces, y además no solo nos vamos a reducir a su experiencia, a usted, que estaba en contra y fue muy activa en redes sociales en contra de ese vial de Cumbrales, en su día, que no era ni siquiera concejal, pero bueno, fue muy activa en redes sociales en contra de ese vial, muy activa, pero ahí está ese vial, más de 500.000 euros que no le ha costado un solo euro al Ayuntamiento y que para el futuro desarrollo del municipio va a ser fundamental, porque el desarrollo urbanístico del municipio va hacia esa zona. Pero luego, lo que más... Y no pensaba entrar en ello porque sabía que iba a entrar el concejal de Hacienda, pero es que, bueno, su tono y lo que acaba de decir demuestra una ignorancia total de cómo funciona esto. Que no hemos consultado, pero sí ha habido una comisión que no hacía falta tenerla, en la que se les dijo que estábamos estudiando lo que les quería escuchar. Nada. El único que dijo algo fue el portavoz del Grupo Mixto, el señor Santos. El único que dijo en esa primera comisión, no digo en la última, en la primera en la que les dije que se estaba estudiando y que traeríamos en la siguiente comisión ya una propuesta de resolución. Es que hay que traer una propuesta de resolución, señora Canencia, que no podemos venir aquí sin el trabajo hecho. Claro, usted viene sin el trabajo hecho y no pasa nada. Pero si yo vengo a una comisión sin un informe que presentarles 4 días antes para que lo estudien, me anulan la comisión. Es que es mi obligación traer a dictamen a una comisión. Y usted no solo lo critica, sino que además se permite el lujo, además lo ha dicho aquí, como si no pasase nada. No lo leí. Pues menos mal que no está gobernando, que no tiene obligaciones de trabajar, de gestionar, porque usted que está en la oposición no ha tenido tiempo de leer un informe que en 5 minutos, si me apura 3, se lee y todavía se permite. Lo que pasa es que cuando uno no se quiere mojar, yo no sé si es que no lo leyó o que tenía que consultar, o las dos cosas. Que tenía que consultar. Pero aquí hay que mojarse. Y hay que mojarse, y claro que no es agradable tener que decir a una empresa que no se le va a dar esa bonificación, pero hay que mirar también por los intereses de los vecinos y de la economía del Ayuntamiento. Así que para las próximas comisiones lo que sí les ruego es que cumplan con sus obligaciones y se lean lo que se les manda. Sobre todo aquellas en las que pone dictamen, en esas es súper importante leerse la documentación. Y entonces hubiese podido decir algo, pero no dijo nada más que dijo, es que no lo hemos leído. Pero es más, es que no quiso ni escuchar
que se leyó en comisión el informe y no quiso tampoco opinar. El señor Santos Mier sí que opinó. Se leyó el informe, el dictamen y opinó. Sí, mire el acta. Mire el acta usted. Mírele. Bueno, que no me replique, que mire el acta. Mire el acta. Se leyó el informe. ¿Sí o no se leyó el informe? Pues ya está, se leyó el informe. Y usted no dijo nada, que se abstenía. Entonces dice que por qué no le estamos... que por qué no se le ha pedido opinión. Si se le ha pedido opinión y ha dicho que se abstenía, que no tenía nada que decir, que no me replique, que no tiene la palabra, que no tiene la réplica, que no tiene la palabra. Usted ha dicho lo que le ha dado la gana. Usted ha dicho lo que le ha dado la gana. El presidente pasa a leer el acuerdo que trae a comisión para que todos los miembros de la misma puedan saberlo. Don Santos Mier, una vez leído el acuerdo, explica qué es lo que se le había hablado en la otra comisión y opina, como ya dijo en la anterior comisión, que no le parece que cumpla los requisitos para conceder la bonificación. Sara de la Llama expone que en la anterior comisión la alcaldesa les comentó, voy a lo suyo. Pregunta a doña María José Canencia si la empresa no cumple ninguno de los requisitos porque expone que estos días no le ha dado tiempo a leer el acuerdo. Y se abstiene. No estoy mintiendo, se abstiene. A ver si es que no ha leído tampoco este acta. A ver si es que no le ha leído tampoco. Mire, señora Canencia, que no me replique que no tiene la palabra, que yo la he escuchado calladita lo que nos ha dicho, de que venimos aquí con todo hecho, que no pedimos opinión, que nos reímos de ustedes y de los vecinos, y es usted la que se está riendo de nosotros, del trabajo de los funcionarios y de los políticos que traemos las comisiones y de los vecinos, porque no cumple con su obligación en la oposición, que es leerse los documentos que se les mandan para poder opinar con rigor. Pasamos a la votación. Votos a favor. ¿Votos en contra? Abstenciones. Pues queda aprobado con los votos a favor de la portavoz no adscrita, del Grupo Mixto, del Grupo Regionalista y la abstención del Grupo Popular. Pasamos al siguiente punto. Y la abstención, perdón, y la abstención del Grupo Popular. Pasamos al siguiente punto del orden. Ah, ¿se ha abstenido? Bueno, y la abstención de Vox también. Pasamos al cuarto punto del orden del día, que es la bonificación para la construcción y promoción de viviendas de alquiler a precio asequible. Expediente 2211 de 2025. Bien, tiene la palabra el portavoz de Hacienda. El acuerdo que traemos, que también se expuso en la comisión para este tema, es, primero, declarar que la obra para la construcción y promoción de viviendas de alquiler a precio asequible promovida por la mercantil Globus Homes SL a realizar en la finca cedida por este Ayuntamiento de Polanco a la empresa pública Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria SL, cumple las previsiones contenidas en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal número 7, reguladora de la tasa por expedición de licencias urbanísticas, pudiendo ser considerada como de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración. Segundo punto, considerar acreditada la circunstancia que habilita la concesión de la bonificación del 99% de la cuota tributaria de la tasa por expedición de las licencias urbanísticas. Y tercero y último, notificar este acuerdo al interesado con indicación de los recursos procedentes. Muchas gracias. Turno de intervenciones. La portavoz no adscrita. De Vox. Portavoz no adscrita. No hay grupo de Vox ni nada, es portavoz no adscrita. Como hasta ahora lo ha dicho. Bueno, pues hay días que digo que de Vox y otros que no. Vale. Es la primera vez. En este tema, la construcción son 30 viviendas, que por supuesto encantados. Nos han explicado en la comisión que lo único que ha sido un poco, no usual, el impuesto de construcciones, la bonificación y la tasa, que aunque los terrenos que se ha cedido, que se han donado por parte del ayuntamiento ya estaban urbanizados, aún así se han pagado las dos tasas. Nos han metido en el convenio. Entonces, pues lo único que habrá que estar bastante pendientes de que todo se gestione como Dios manda y que no haya ningún tipo de problema, por mucho que sea el Gobierno de Cantabria, habrá que estar, que imagino que es lo que se va a hacer y es lo que se comentó que se iba a hacer.
Gracias. Por el Grupo Mixto, su portavoz. Sí, bueno, nosotros tenemos la confianza en que se cumpla así. Tenemos una duda porque esto empezó siendo, iban a ser 40 y tantas viviendas, ahora se ha quedado en 30, no sé el por qué, pero bueno, en el meollo de la cuestión está en la bonificación, que por supuesto creo que está bien hacerla. Y otra cosa que tendríamos que tener en cuenta es, ya que es un terreno municipal, cuando se adjudiquen esas viviendas, estar atentos a que esas viviendas pues se adjudiquen a personas necesitadas, que no haya lo que ha pasado en otros sitios, que no se nos meta por debajo de la puerta alguna. Y solo quiero, pues eso, que el promotor va a ser el gobierno regional, pero como los terrenos son municipales, creo que deberíamos de estar atentos a esas cuestiones. Nada más. Gracias. Por el Grupo Municipal Popular, su portavoz. Sí. Bueno, en esta propuesta la decisión también viene tomada, evidentemente, pero hay una diferencia, y es que aquí había también un acuerdo previo firmado con GESBICAN, en el que ustedes o el ayuntamiento se compromete a cumplir, entre otras cosas, la bonificación de las tasas. Pero es curioso porque para estos también hay. Lo primero que nos dice el concejal es que el Gobierno regional se la ha metido atravesada, ya que para la construcción de las viviendas de alquiler social les piden en este convenio de antemano esas condiciones, que por cierto es el mismo convenio para todos los ayuntamientos: la cesión del terreno donde se van a construir las viviendas y la bonificación de las tasas. Se lo piden a todos los ayuntamientos de todos los colores políticos, a los del Partido Popular también. A cambio, el Gobierno regional invierte en unas viviendas de alquiler social para nuestros vecinos, y añadía el señor Rodríguez que el ayuntamiento, además, el terreno que les cede ya está urbanizado. Efectivamente, ese terreno se urbanizó, si no recordamos mal, en el 2020 o por ahí. ¿Por qué se urbanizó? Porque tenían la previsión de que el entonces Gobierno regional del PRC les hiciera las viviendas, o no sé. Pues no se hicieron viviendas, pero ni viviendas ni otras tantas cosas que se iban a hacer, que no se hicieron y que ahora se están haciendo. El Gobierno regional del Partido Popular, ese del que usted tanto se queja, de que no invierte en Polanco, que no nos hacen cosas, es el que está cumpliendo más y mejor con Polanco. Pero bueno, que no todos son quejas, ni mucho menos, señora Díaz y al señor Rodríguez. Es cierto, y hay que decirlo, que el ayuntamiento ha agilizado los trámites, ha cedido los terrenos, le ha dado prioridad, han facilitado con esa ligereza la puesta en marcha de este proyecto necesario y esperado, y hay que darles las gracias por ello. Nada más, nuestro voto será que sí y nada más. Gracias. Por el portavoz. Una apreciación solo a lo que ha dicho la portavoz, referente al tema de las tasas de la bonificación. Yo lo que le dije, o si a lo mejor me entendió mal, le dije que ya que los terrenos que normalmente se ceden son terrenos sin urbanizar, que es mucho dinero, nosotros debemos intervenir, ya que eso, lo normal hubiese sido haber hecho la bonificación sobre el impuesto de construcciones y no sobre las tasas. Entonces, si hubiésemos hecho ahora el convenio, a lo mejor sí decíamos eso, pero en el primer convenio que nos metieron el impuesto de construcciones y el de la tasa, que normalmente el de la tasa no es. Por eso le dije yo que nosotros no solo hemos aportado los terrenos, sino la urbanización, sino el 99% del impuesto de construcciones, y la tasa que no se debe de hacer o que no se hace normalmente, también le hicimos. O sea, que hemos sido súper generosos, nada más.
Gracias. Segundo turno de intervenciones por los grupos. Sí, en eso estamos de acuerdo, Abelino, pero lo que yo le digo es que ese convenio es para todos los ayuntamientos igual. Tampoco sería lógico que para unos hicieran un convenio y para otros otro. Que sí que es cierto que es un terreno que ya estaba urbanizado y bueno, pues es un coste que ya no tienen que asumir, pero que al final, entiendo, un gobierno regional de cualquier ideología, de cualquier color, no puede hacer diferencias a la hora de redactar un convenio, nada más. Gracias. Bueno, para cerrar, aclarar la urbanización del terreno, no urbanización, bueno. Al portavoz del grupo mixto, ¿por qué eran 40 y luego 30? Porque es una vez que se redacta el proyecto, la edificabilidad se aprovecha igual. Lo que pasa que hay apartamentos, hay viviendas más grandes para tener. Entonces, si hubiesen optado solo para viviendas de una habitación, salían 40, pero se ha optado en el proyecto para tener también opción a familias, no solo a jóvenes. Otra cuestión, los terrenos ya no son municipales. Sí, pero es que afirma, como son municipales, estar pendientes, no, se han cedido para que se gestione. Lo va a gestionar, bueno, la empresa es Cobus Homes, es quien lo va a hacer, no, el Gobierno de Cantabria le da una parte de los fondos europeos que teníamos y otra parte lo pone la empresa. Sí, los fondos europeos que tenía el Gobierno de Cantabria les dan una parte y la otra parte lo pone la empresa. Por eso luego la empresa lo va a explotar a 50 años, el alquiler, con las condiciones que le ponga el Gobierno de Cantabria sobre el alquiler que se va a fijar. No lo va a fijar la empresa, sino el Gobierno de Cantabria. Ese es el acuerdo que tienen el Gobierno de Cantabria con la empresa que optó a la construcción de esta promoción. Luego, a la portavoz del Grupo Popular, ¿cómo se nota que esto viene del Gobierno de Cantabria? ¿Quién ha dicho que me quejo? No, lo que me quejo es que ustedes no pidan nada al Gobierno de Cantabria, ni siquiera la parada de autobús de Soña. Si tienen línea directa con sus consejeros, pidan algo. Le puse el ejemplo en comillas. La oposición del PP ha pedido una bolera cubierta de 2 millones de euros y 2 millones de euros para la bolera cubierta. No llegamos, las inversiones que tenemos ahora mismo no se llegan, salvo estas de las viviendas, no se llega. Agradecida, y lo he dicho una y otra vez, y no se me caen los anillos. Agradecida de las inversiones, de las viviendas. Además es que lo dije, se ve que no me escucha lo que no quiere, que lo pedí al anterior gobierno, a una consejera que entonces era socialista, me dijo que se habían acabado los fondos. Lo pedí nada más llegar el nuevo gobierno y me dijeron, hay fondos. No sé en dónde están mis quejas. Cada vez que viene aquí, sobre todo el que más invierte es el consejero de Fomento, el que más invierte, las cosas como son, porque en deportes cero. Voy a sacar la estadística, no se preocupe, va a tener lo que se invirtió y lo que no se invirtió, pero sí que hay inversiones. Pero veo que en comparativa con otros municipios, pues no tenemos inversiones, y en comparativa de otras consejerías de los anteriores gobiernos ahora, no tenemos inversiones. Llevo 3 años pidiendo al consejero de Deportes que nos ayude a cambiar el césped del campo de fútbol de Rinconeda, pues lo tendremos que hacer nosotros solos. Eso no es quejarse, eso es reivindicar, eso es pedir para el pueblo, no es quejarse. Porque aquí ya se sabe lo que dice el refrán, ¿no? Luego, no, que es que ustedes lo urbanizaron. No, error, otra vez, error. No lo urbanizamos nosotros. Esto era un plan parcial. Propietarios Iberdrola, lo urbanizó Iberdrola y esta parcela nos la cedió ya. Lo que sí decimos, y lo intentamos, y yo creo que si la expresión fue esa la que dijo el concejal en la Comisión de Hacienda es desafortunada, lo siento que le tenga que corregir, se intentó que el Gobierno de Cantabria a nosotros nos hiciese un convenio distinto, no porque seamos más guapos, no. Es que la urbanización de ese terreno está valorada en más de 70.000 euros y el resto de ayuntamientos, me da igual, PRC, PSOE o PP, han dado parcelas sin urbanizar y lógico que les impongan el recuperar algo pues con las bonificaciones. Pero bueno, así todo,
firmamos el convenio porque lo que nos interesaba era la inversión y que viniesen las viviendas de alquiler asequible a Polanco. Pero vamos, que no pensábamos hacer allí nada. Nos han cedido esa parcela. Es más, tenemos otra parcela dotacional. Otra parcela allí mismo dotacional, que ya tenemos pensado qué es lo que se podría hacer. Pero vamos, que es la empresa Cobus Homes, que se ha adjudicado esa obra. Ya no es el Gobierno de Cantabria, es un convenio, se licitó por GESBICAN y es Cobus Homes. Y la inversión, por supuesto, y toda la tramitación del Gobierno de Cantabria, de la Consejería de Vivienda. E insistir, que no me quejo para nada, reivindico, que yo se lo recomiendo, está muy bien reivindicar. Es un ejercicio bastante sano y además cuando luego te cumplen, fenomenal. Como en breve, que nos traerán ya por fin, y se lo miro a la concejala de no adscrita, por fin estamos ya ahí en trámites para el cambio de la red de agua, de abastecimiento de agua de mar, en una colaboración con el Gobierno de Cantabria. Pues sin más, pasamos a la votación de este punto del orden del día. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Y sin más puntos que tratar, ¿no? Se levanta la sesión. Gracias.